This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Zamboangueño Tallata na Cebuya tiene miedo na fuerte temblor anoche. Gobierno local tamira ayuda que envía na Cebu. Oficina del Ininiero te inspecciona con el structural integrity del mega edificio na syudad. El tiene signal interruption na grand procession del Fiesta Pilar. Fivox y habla que un wake-up call na Zamboanga el fuerte temblor na Cebu anoche. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. Zamboangueño quien talla aura ta está na Cebu City y ya tiene miedo na fuerte temblor anoche. Rezo el solamente el cosa ta hace para salvar na mismo tragedia na di la lugar. Aquí el report de Marites Espartero. Pasada alas 10 anoche, un fuerte temblor magnitude 6.9 el experiencia na norte parte del Cebu. Mucho maga estructura el destrozada durante el incidente. 22 ya murido según el segundo fuerte temblor y experiencia na Cebu. Del una del año 2013 el magnitude 7.2 pero no hay asegun tanto y elevado destrozo. Hindi igual na cosa pasa anoche ya experiencia con el magnitude 6.9 pero mucho este destrozo ya deja donde hasta un hospital ya sale afectado. El se llama Century Old Iglesia del Daan Bantayan yaman collapse. El Maga Regional Highway siya destroza. El Shopwise Tunnel na Mambaling Cebu yaman collapse. Grande destrozo también ng McDonald 2 Corso y el Jollibee Mango Avenue. Yaman collapse también el McDonald's na Bogo. Donde estima tiempo el magakamino ya abri na impact y el shoreline na playa yaman crack. Suspendido ya el klase na todo levels estima tiempo na Cebu. Para con Señora Elvira Benaventura, un antes residente na syudad, itaestaya na syudad de Cebu por kantos anyo. Base na su eksperyensya, no ay asigun ele antisipa el cosa pasa anoche. Estaba pa asigun ele na ospital kay confine el su iho. Cuando ya volvele na di ila casa, mientras tamira asigun TV, ya sintiya lang ele con el fuerte temblor, takabaya kay el di ila magagalamiton na casa. Ya ataranta asigun ele del primero, ta sigi lura, ita sigi el reso mientras sa prikura sale apuera. Ta tembla, ita sigi el susto. Por causa hindi asigun broma el cosa ya pasa. Kusog kasanan, hadlog kasanan kayo, hadlog kayo, makahadlog ni kayo. Nanggawas ko bitanan sa balay. Ang tanang mga residente diri nanggawas kay pwedeng kusuga sa Bagyo. Asa, lindol. Diri, nagtanag ko TV niya na ibuhong naman ko nga kusugat. Kusog mo kayo uyong. Nangalagpot ko ng butang sa balay. Nangatagak. Unya, dito sa Kanamandayan, nakuha na nilang nahuglo ang nasa, nakulak sa nilang church. Nahadlo ko makulak sa balay. Hadlo kikasanan. Nakaingon unsa imong hinuon na that time na ongoing ang lindol? Ay, naingon niya kung Ginoo, kanalit din Ginoo. Kanalit din taon ni Ginoo, nag-ampor niya kung Ginoo. Kasabot siya. Kanati imong kasabot akong gibati. El provincial government de Cebu tapikura asa manera para dali ayuda na mag-aafektaw familia y local government unit o LGU lo mismo mga utility company precura restaura el línea del corriente, komunikasyon, agua y otros más, comida y ropa y el necesita el mga familia afektaw na temblor na Cebu. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Yabla el City Disaster Risk Reduction Management Officer Elmira Apolinario kita konsidera sila aura in via na syudad de Cebu para kunel maga o ayuda para kunel maga yakid afektaw na temblor. Asigun kunele esta ayuda para pwede por medio de assistance o asistensya financial, rescue teams man o mga commodities. El konsulta pa ele kunal mismo alcalde Kimor Olaso y si conforma el alcalde tiene que convenir el CDRRMC para hacer con la resolución y somete con esta resolución na Consejo Lokal para el concurrence. Well, we're considering that. In fact, I'm just waiting, no? Once I'll be able to talk with our mayor, share kami sa mga recommendation. Once I get this imprimatur, then I will do the process. It can come through the sending of search and rescue teams to the area. It can be in the form of financial assistance. It can come in the form of tackle mga commodities, goods, libak Italia. El Oficina del Ingeniero de la Ciudad ta-inspeksyon con el mga structural integrity del mga edifisyo na syudad. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Siguiendo el 6.7 magnitude temblor que tupa na Cebu anoche, el ingeniero de la ciudad Christopher Navarro iordena con el mga personajes del Office of the Building Officials para inspeksyonar con el mga edifisyo o istruktura na sentro del pueblo. Según con el Assistant City Engineer Joy Lee, después ya alcanza también el 0.9 intensity na ciudad aunque no hay conestisinti el mga zamboangueños. Y base na inspeksyon, no hay man del mga edifisyo o istruktura el ya queda afectado. Yan instruct ya inante si Engineer Navarro as early as 6 a.m. man conduct routine inspection al di amon mga building inspector to verify si chene ba yan affect mga structure. Pero so far ma'am, pwede kami ablan na nuway kasi el intensity ya sinti kita is only 0.9 which is mismo kita personally may mankal kita sinti no. Pero asigun kun Lee, regularmente man di ila opisina ta kondusi mga inspeksyon na mga edifisyo o istruktura na syudad. Ibase na di ila mga inspeksyon, entakto pa man mga edifisyo i istruktura. El mga major establishments kada anyo ta pone baho na inspeksyon. Y el otro mga establishmiento ta inspeksyon na sila si tiene request na di ila opisina. Yearly, tankanda kami annual inspection for major establishments, ma'am, especially ang mga planta, mga big planta. Pati chanical previously yan happened earthquake, yan kandakal kami to inspection del mga del mga structures which per record di ilan, no ay man ko sayan affect, ma'am. Asigun kun Lee, si tiene sila ta descubri que afectaw el structural integrity del un edificio, taas sila mga rekomendasyon si cosa debe hacer con este edificio. Kabar for other establishments, si tan request sila for ocular inspection assistance na man evaluate el structural integrity dila building tan cater tamin kita man upon request. Aumento pa dili que mucho ya también mga edificio na syudad que earthquake resilient ya el diseño y puede aguanta na temblor. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Ya recibí rekomendasyon al gobierno lokal desde la autoridad para conducir el menorao signal interruption na cuantos parte de la ciudad na mismo día del Grand Procession na mismo día del fiesta en honor con el Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Siendo más banada mga devoto, el taanda participa na mismo Grand Procession para na Fortaleza del Pilar. Pero con este tiene según bastante personajes también el autoridad, el vigila na pueblo hasta na magaruta del procession hasta alina Fortaleza. Después del Grand Procession, el biro otra vez asigun el signal después el misa. El Philippine Volcanology and Seismology o Bureau o también FIVOX iabla que un wake-up call na Zamboanga el fuerte temblor alina Cebu. Aquí el report. Un intensity 7 temblor el Yaman Samok con el Pacífico Provincia Era del Cebu cerca a las 10 anoche. Según na FIVOX, ya paniregistra con el magnitude 6.9 earthquake, ya tupa kanila na mismo Philippine Fault Zone, is shallow epicenter que 5 kilometro lang el distancia del epicentro na mismo tierra que bien bajo por eso ya queda destructive el temblor o manada ken ya queda afectado. Na mismo temblor, ya tiene initial 13 persona el yamuri y manada pa propiedad el destrozado. Asigun na FIVOX na syudad da encabeza si Engineer Alan Labayog que debe sa insidente na Cebu el sirbi como wake up call
aquí na syudad de Zamboanga. Siendo si Mobe Asigun el Sulu Trench, kapas también este liba destrozo, mas pa con el probinsya de Sulu. Mas grande puede ka energy release el Sulu Trench and Cotabato Trench compared to the Philippine Fault Zone. Okay. Kaya this year, di niya akika naton at a magnitude far greater than, well, you can expect na mas alto pa daton siguro ko sa society because majority of daton mga barangays ta kina coastal, kaya kita coastal barangays, then daton developed areas. Well, it's a vehicle, especially na mga new sets of leaders ara daton, kumuali kina konseyo, kaya kita chair on disaster, well, na daton tiyotad mismo, kaya na mayor. So, a new set of leaders daton na pwede kita mira kung sa tasos din o lugar, depende sa kanila, sir. Oo. Sigun kun labayog na praktika pa lang del earthquake dil taas na syudad. Klaro, kay compliance lang el otro para dal di ila maga documentation. Ihende seryoso o realistic el maga drill kay taas maskin kwantos ahensya pa del gobyerno. We only conduct earthquake drills in Sina. Some of us are conducting earthquake drills. Sabi dato mga disaster managers. But sadly, hindi tayo insinya kung sa essence del disaster plan because in that disaster plan, you should also identify all the mga safe and unsafe areas inside the building. Yes. El cosa kita tayo insinya is, aquí lang status kore, estaya. Hindi Sina, it doesn't stop there. You need to identify all the mga safe and unsafe spots del building. No asigun asa de menos con el temblor, siendo este lang el clase de calamidad el no puede prevenir. No puede también hablar si cuando sucede, y no hay también ese señal si cuando move. Mientras el temblor lang, el puede suceder maskin cosa hora del día. Puede asigun ese sucede mientras sa trabajo el magagente o na escuela. Puede suceder durante el noche donde el magagente dormido o hasta llegar el madrugada pa. El siguiente na mga noticias. Ciudad continúa con el earthquake preparedness. ZDRRMO recibe request para earthquake drill estaba na privado sector. Zamboangueño está preparado en tal caso tiene temblor. Más largo mga traffic barriers el aumenta na siguiente año. Más mucho exhibitors ya participan a cosecha de Zamboanga este año. Este y otros noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm,
For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. La ciudad ta continua con el earthquake preparedness. Takil report di Marifita Mayo. Yablal City Disaster Risk Reduction and Management Officer Elmir Apolinario que ta continua hace el gobierno local con el earthquake preparedness. Cada cuarter del año ta hace según el gobierno local con el earthquake drill como mandato del Office of the Civil Defense. Alegre según él que diferentes mga stakeholders ya también el ta hace di ila cada cual earthquake drill. We've been doing a lot of earthquake drills in the city of Zamboanga. Happy to note nga tabla kita el mga grande factoria, grande mga malls, tastika sila activities relating to earthquake drills. El mga eskwela, very focused sila. Pero según con Apolinario, debe taase de seryoso con el drill. Tienen según él ta observa que cuantos del magata participa na drill hindi seryoso. Pero tablangan kita, nothing beats preparedness. Of course, tablangan kita taking account na sila conduct drills, be very serious about it. So, tablangan niyo, we've been doing this for the past several years. And over the years, kami na kita el heightened improvement, increased awareness del mga residente aquí. Y habla también si Apolinario que más que na 98 mga barrio debe también taase di ila cada cual preparación y cosa debe hacer si ta ocurría el temblor. Del octubre 21 año 2025, ya envía según él carta con el presidente de Liga ng mga Barangay, Joseph Daniel Evangelista, y ta pidi el de este asistencia para diseminar na 98 mga barrio el mga cosa debe hacer en preparación na temblor. Prepara según pirmi con el go bags, sabe donde evacua, man practice con el drop, cover y hold. Durante el temblor, si adentro del un edificio, debe desalejar na mga bentana y mga pesaw cosas. Precura sale na edificio. Busca cosa puede proteger con el cabeza o busca duro lugar donde puede esconder y otros pa. Según con Apolinario, debe con este mga manera queda familiar el mga gente y debe firme taase con el drill hasta mananad sila o akustumbra sila con este mga mejoras.
In fact, tandagali kami ng mga barangays, do the capacity building, and then we also invite them para more workshops sa Pueblo. In fact, if I recall, last year we have written the barangays, and of course we also written the Liga President to help us provide that information to the barangays regarding earthquake preparedness. Admitido si Apolinario que hindi kita pwede habla que preparaw kita hasta hindi kita ay eksperyensya con el temblor. Pero mas mejor ya según hace el todo esfuerzo tiene que hacer na preparación para tiene más que un poco de saber lang si cosa debe hacer na hora de temblor que posible puede ayuda salvar vida del un individual. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El ciudad de Zamboanga firme a conducir mga earthquake drills donde el mucho mga facilidad de gobierno incluido mga empleyado e eskwela publiko o motar participa sa quarterly earthquake drills. Oko lang na sektor privado el ta participa aquí. Pero con el cosa y sociedad temblor anoche na Cebu, ese día 3 mga request el recibí si Elvira Apolinario estaba na privado sektor e opisina para conducir con el drills na di ilang fasilidad. Posible ara lang sila y mira el importansya del drills para saber cosa ase mga empleyado y hindi ataranta en tal kaso tiene verdad temblor. Mga Zamboangueño ta está preparado en tal caso tiene grande temblor. Aquí el report ni Marites Espartero. Hindi man asigon pwede sabi si Kiora o cosa dia eksperyensya con el grande temblor na maskin onde parte man del mundo, nasyon, país y syudad, siguiendo se llama natural hazard. Igual na cosa ya pasa na syudad de Cebu anoche, donde atupa el fuerte temblor na magnitude 6.9, donde el epicenter de na Bogo, Cebu City. Para con cuantos magabibientes na syudad, maskin pakilaya asigon preparaw man también sila en tal caso. Si por ejemplo tiene grande temblor el ocurri na syudad, pero syempre no hay quien sabe si cuando, pero al armas lang asigon amo el rezo con el Señor. Igual con Jonix Faustino, debe preparaw lang pirmi kay no sabe man si cuando ta tiene delubyo, igual ese temblor, ipirmi reza para hindi sucede aquí na syudad, igual na cosa ya pasa na Cebu anoche. Prepare lang pirmi ma'am, self ma'am si cosa man kaya no pwede man kita bla si cosa el dia ka naton pasa. Kaya pirmi lang kita preparado, siyempre lang ta pirmi. Kaya hindi cosa pasa na Cebu hindi sucede kina Zamboanga. Asegun también con Shaip Ismorajid de Labuan, el aplika asegun ele con el mga earthquake drill atende ele. Y también umas asegun Ataranta, y uno pa si cosa man debe tali el fe na senyor, kay no hay mas yaman también cosa pwede ase en tal kaso. Naka-experience na kasi ako ma'am ng earthquake drill kung saan alam niyo yun yung pupunta tayo sa let's say sa ilalim ng ng lamesa ganon para alam niyo maprotektahan natin if ever merong mahulog na something sa atin. Kung sakaling mangyari yun dito, siguro ganon lang din ma'am. Mag-earthquake drill. Wag magpanik kasi pag nagpanik tayo hindi natin alam ang gagawin natin Ganon lang. Kailangan natin manali kasi wala naman tayong choice Semejante también con Sharif el Cose habla el provincial director del DTI Grace Aduca. Él aplica con el cosa y enseña durante el earthquake drill, el cover, hold and duck. Y si hindi bien puerte saludayon apuera na ancho espasyo lugar. Pero si puerte, así puerte el fe na Dios kay ele amo el puede ayuda salva. Si tiene kita mga example earthquake no, debe gayod prepared kita. Sabi kita ako sa kita ase akel ya insinya ka namon di ba cover hold and duck. Kabar si okay hindi gayod ben puerte salidayon na building kabar na open area akel nuay tamen akel mga puno or what na mga para hindi tamen buyag lang man aksidente kay sabi ustedes di aton mga building ara ben very old so pag chene heavy or big earthquake buyag lang dilikaw gayon so let's be prepared sabi kita ko sa ASE para we can be protected pray kita have faith in God kay ele gayud
Savior. Ele lang sabi si cuando kita, mawala dito sa mundo. Mientras tanto, cuantos mga sembradores na syudad, el preparado también si en tal caso tiene el sucede temblor na syudad. Bien mucho según este tiempo gulay na lapas, bueno el cosecha por causa bien favorable el tiempo. Pero si en tal caso el experiencia fuerte temblor, igual no cosa pasa na lugar del Cebu, maskin pagliaya preparado man también el mga sembradores parte arriba. Acepta lang kung el mga destrozo na agrikultura en tal caso. Pero después, tiene man siyempre asigun mga lugar onde puede siembra y onde sila anda evacua en tal caso. Si tiene kita fuerte temblor, baka kung jatun magulay, o apekta jatun magulay, kung imposible siguro, apekta jatun magulay, pobre tayo del farmers, kay apekta katal gulay dito yo. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, na otra notisya, iya falta sigun aura mga traffic barriers del gobyerno lokal na syudad. Kaya po na sila na mag-intersections sa syudad, por eso este ya kinakordo. Pero sigun kailan administrador de la syudad Percival Ramos, kaya resibía sila mga bueno feedbacks na epekto de este por eso menos si aura mga counterflow na mga major intersections. Por causa con este, el aloca según la administración o lazo, aumento fondo para aumentar pa con el traffic barriers para poner orden na mismo camino. Según con Ramos, el uno lang del mga solusyon del tráfico, el implementa sila na futuro bajo na administrasyon del alcalde Kimmer Olaso. Mas mucho exhibitores sa participar na cosechas de Zamboanga este año na Plaza Pershing. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya abría el cosecha de Zamboanga 2025 este día allí na Plaza Pershing. Este ya el 21 año cosecha de Zamboanga que ta conducí el gobierno local por medio del City Agriculture's Office. Uno del mga actividades parte del Zamboanga Hermosa Festival que ta hace cada año. El agricultor del ciudad Arben Magdugo ya habla que más mucho mga exhibitors ya participa este año compara del mga pasaw año. Si de antes alcanza lang hasta na 40 mga exhibitors, tiene el cosecha este año tali este na 60 mga exhibitors. From the usual and the usual number of exhibitors for the past years na 40 lang kita, now we have increased in numbers. So we have now 63 exhibitors, of which 40 ali, the aton regular exhibitors, and siya kita additional 23 exhibitors who are concessionaires. Kaya nalaw ka natin, the aton alcalde, to accommodate mga tabende, mga kumida, mga kape na still locally made. Uno del mga exhibitor amo el Asociación del mga Sembrador del La Paz. Asugun con el presidente de la asociación si Teresito Maliari, verdad que mas mucho ya sila ahora mga exhibitors ya participa na cosecha de Zamboanga. Mas bibo según si mas mucho sila mga exhibitors allí na Plaza Pershing. El mga produkto que tabende di ila asosasyon amo el diferentes mga gulay como el sayote, talong, patola, kalabasa, mga miniestras y mga frutas. Si association te ma'am, pero yo lang tankuan ma'am por casa kayo el presidente. Yo lang tabende aquí que sabe man to mga farmers arriba. Tama ba na ta mga gulay, takwan niya lang tasakay lang yung kanila mga gulay dila. Para yo lang man display aquí na todo el año tan support gacho aquí na cosecha de Zamboanga. Pero mira yo ara más bonito ara el preparación del cosecha de Zamboanga. Kaya mira yo ara dobi manada kami. Asugun con Magdugo, taase con el cosecha para puede man showcase con el diferentes produkto que ta produci di atun local farmers y fisher folks. El mismo tiempo ta puede también compra el mga customers con este mga produkto na mas barato presyo, siendo no hay mga selyama middleman na vendida de este mga produkto. The usual, when we say agri-fishery trade fair, this is the local government's agri-fishery trade fair para suporta kung ang mga local producers, jatun farmers and fisher folks. So expected mga agricultural products and fishery products. So si anda sila aki, pwede sila mira a variety of fresh and processed agri-fishery products. So tiyan kita mga fresh gulay, tiyan kita mga fresh prutas, tiyan kita mga processed tambien, mga produkto. También tiyan kita mga kakanin. These are products of our women's organization.
Apuera con el mga produkto del mga farmers y fisher folks, tali también según el mga canning factories, mga ahensya de gobierno que taman display también di ila mga produkto. Puede también según encontra allí na cosecha hasta mga siembra y mga semilla del mga pono y palo. Sino también kita guest exhibitors, takika naton el mga canning factories, y también takika naton el mga government agencies también kenche na dila mga kliyente kenta produce también mga comestibles or mga produkto na locally. So other than that, también kita mga ornamental nurseries and diaton mga plant nurseries takika naton ara the usual exhibits ta kita. Según kun magdugo, el está abierto el cosecha hasta na Octubre 20. Puede visitar el mga gente na lugar a las 7 del aga hasta a las 10 del noche. Y asegura si magdugo que libraw el mga exhibitors y mga customers allí na Plaza Pershing, siendo tiene mga modo de seguridad el ya impone na lugar. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
El La Niña amo sitabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Base na record del Departamento de Salud na Entero Peninsula, target del School-Based Immunization o SBI, taliaura na 184,000 mga bata, grade 1, grade 4 y grade 7. Donde aquí na syudad tiene total de cerca 50,000, incluido mga bata na grade 1, 4 y 7. El recibe mga bata, mga grande o mga grade o el recibe mga bata, el contra vaccine prevention, y también mga preventable diseases como el sarampión, rubella, tetanus y dipteria. Mientras el mga grade 4 estudyante, mujer, el recibe también vacuna contra HPV o human papillomia virus. Este el conducí principiando ese día na launching del school-based immunization na Eskwela del Baliwasan. The target for the school-based immunization or bakuna eskwela for the entire region, Zamboanga Peninsula Este, tiene kita eligible children 184,213. So for Zamboanga City alone, we have 47,924 eligible children. So included yes sa mga grades 1, 7, and 4. For grade 4 students, especially mga moher, human papilloma vaccine, HPV. So we registered 91% for Zamboanga City last year. Hopefully, but alegre agad kami if man-reach kita 95%. But with the support of everyone, especially el suporta di Mayor Olaso and the hardworking team of the City Health Office, so we expect very good numbers coming out from Zamboanga City. El Administración Olaso el recibe na syudad con el Independent Commission for Infrastructure o ICI kaya el investiga mga proyekto kaya abandona el kontraktor. Aquí el report. Takabaaura sa mga questionable proyekto na syudad, como aliparte na Tetuan, como na revelasyon mismo del Kapitan Richard Mariano na TV11 del Pasaudia. Ese después que tiene lista el Kapitan ya obtiene desde el DPWH que lista del mga proyekto tiene valor de más o menos 40 milyon para 140 milyon mas. El hindi ta pwede inkontra na su barangay. Na entrevista del TV11 na administrador del syudad Percival Ramos Eselang Aga, que recientemente tiene mga junto con el gobierno lokal,
Pero tiene que hacer solamente con el mga proyekto donde está pasa tormento el DPWH na problema del right of way. Por eso, tatarda asigun el mga proyekto pero no ay pa asigun ginda na di ila atensyon el mga questionable mga proyekto o maskin mga ghost projects na syudad. Pero asigun kun Ramos, i-expresa ya mismo el alcalde Kimmer Olaso que el RCVL con el Independent Commission for Infrastructure o ICI si ental kaso el bisita sila aki na syudad si Chair Investigasyon LAC na mga proyekto del DPWH. Yabla si Mayor, si lega el mga team del ICI, Kemba from Manila, he will welcome con el venida del mga mga bisita. And he will also ayudale, mag-cooperate kay si Posa ni sisitan PD ayuda con el office del City Mayor. Pero so far, no hay pa schedules bisitado del ICI, sir? Diyan na ba info? Dol no hay pa man, no? Kay na busy pa sila na otro lugar. Bird, no? Correct. Después ahora tiene pa earthquake na Cebu. Justo. Tamirayo, mas grande ka el problema allá na Cebu. Na presente tiempo, ta-coordinate sigun al DPWH con el gobyerno lokal para pwede akumplisi mga pendiente proyekto acerca al mga flood control projects sa syudad que target del investigasyon del mismo gobyerno. Yari itira también si Ramos que konsentraw aura el administrasyon Olaso para implementa mga proyekto na syudad y kompone mga kamino na syudad como mga Quebrao o Agueraw Camino, problema de tráfico y otro más que el comenza apenas pwede man pondo con el administrasyon Olaso. El 18 años de edad persona te enfrenta caso de direct assault después y amorde con el un pulis, con el dos pulis, arresta con él alira asinan kasanyangan anoche. El mga pulis taliba warrant of arrest para con el sospechado y pericura escapa kanila. Y cuando puede agarrar con él y amorde con el dos mga pulis. El mga pulis ya sostiene mordedura na pecho y na otro y el otro na su brazo. Y el planta según estos casos con el sospechado. El Zamcelco ya descubrí mga robo de kuryente alina Guadalupe Drive, Cabato Road, Tetuan. Aquí el report ni Emil Tuban. El Zamcelco ya descubrí robo de electricidad alina Guadalupe Drive para na Cabato Road en Anteaga. El personal del Zamboanga City Electric Cooperative ya acaba desconecta con el mga illegal connection de kuryente na este lugar. El mga violador ya pone wire de telepono con alligator clamp para conecta na di ila mga kasa. Itsene mete con el mga kontador para mas poco el konsumo na elektrisidad. Posible con este mga ipudikuhin na akto taruba elektrisidad ay manfile kanila kaso el Zamcelco. Tiene kita dale notice of apprehension and disconnection. So alya, can determine el kilowatt hour recovery and el pati mga penalties. Man, apply ko na kel niya sa illegal connections. From that, so man-serve el Zamcelco, technical period to serve at mga magitanoan. So in the non-compliance, so tanong kita, aura, si ang kita, iman forward kan ara na legal para man take action illegal ya. So possible planta kaso kontra po ng mga perpetrator. El Zamcelco ya akabatamen kambya con el mga daan kontador i mga wire para hindi dilikaw ay tenekema na lugar. Con el mga tsene violasyon esperanza o eman file kanila kaso el Zamcelco. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía puede arrestar con el sospechado na incidente de tiro na Victoria. Abira otra vez si Emil Tuban. Pulisya puede arrestar con el sospechado na incidente de tiro alina Barangay Victoria del Domingo de noche. El personal del Police Station 3 na Sangali ya conduci follow-up en Anteaga ya puede arrestar con este sospechado. El policía puede saber que el sospechado un welder alina Barangay Sangali iya tiene esta discusión pati el víctima del más temprano. Iya puede lang identificar como si Roland. Base kanina initial investigation na este subject yaton na un welder de residente namin este de Sangali. Before el incidente ya niya sila poco problema na regarding the computing del aquel tricycle del yaton victim.
Taimbestiga pal pulis Esteba persona amoya munta na barangay Putik para Alina Victoria. LPS dita continua pa dila investigasyon con este caso. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un mujer el herido después dos motorsiklo man banggaan también a Mercedes ayer tarde. Nakure sa Mercedes el Honda Click scooter kita maneha si Michelle Jaime de Talon-Talon y cuando liga na junction yaman bangga na otro motorsiklo iya sustene irida na su pies. El chofer del Raider motorsiklo Nuay Cose Pasanada, conocido como si Aaron Napalcruz, 24 años, residente de Culianan. Kanila Yerbaya na estasyon del Culianan Police. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Península posible el experiencia pa siempre el efecto del easterlies, mientras mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang man, thank you. Tell me cuando. Mientras está finaliza el mes de septiembre y el entrada el mes de octubre, un triste suceso ya ocurrió en la provincia de Cebu donde un mafuerza temblor el Yetupa Canila a las 10 anoche. Visible na dashcam video del vehículo que modo fuerte meña el Fuente Osmeña y el mga kalsada razón para acaba quebra el mga semento y asfalto. Mga century-old churches ya sali destrozado incluido mga edifisyo. Yan mga gente yaman ipit y hasta aura taprikura man rescue el autoridad. Aquellos magtatrabaha na call center yakaba esconde abajo del di ila mesa incluido mga tindero na supermarket. Por causa takabayakay di ila mga produkto itumba mga stante. Mga pasyente na ospital yakaba asesale na bakante lugar pero ulan también el cosa yaliga después el temblor. Hasta aura mga de Cebu asinti pa el mga aftershocks por eso tali siempre el miedo. Y solamente el resto del con Diyos ofrece para salva y pone kanila lejos na peligro. En antes a las 2 del tarde, el Provincial Government de Cebu ya reporta que cerca 70 ya magaya muri na temblor y posible el aumenta pa. Maka triste, que mucho vida el ya perde y mucho propiedad el ya sale destrozado. El temblor no sabe kita cosa hora y cuando este sucede. El FIVOX sa ciudad ya habla que el temblor na Cebu el sirvi como wake up call con el mga de Zamboanga para el está preparado donde está amenazo amo el movimiento del Sulu Trench si tiene fuerte temblor na Mindanao. Necesita pone seryoso el conducta del mga earthquake drills para saber cosa hace y si donde el anda si verdad tiene temblor. Mismo si Elmir Apolinario ya habla que mga sektor privado taman request na su oficina para conducir el drills. Ahora lang siguro ya realiza el importancia del drills. Después mira el suceso allí na Sulu y mga persona muerto afuera del hospital. Mga Zamboangueño, en Talya, Takeda también, o Takeda na Cebu, es solamente rezo y ofrece para puede kanila poner lejos na peligro y salva la posible muerte. El gobierno local, el esperanzado, el envía según ayuda para darle siendo bien tormento la situación del mga vivientes afectados na temblor. Distancia mal el Zamboanga de Cebu, na Cebu, pero solamente rezo el cosa kita puede ofrecer para procurar levantar otra vez y mover el cebuanos después del tragedia. Mga vecinos, un poco de comentario lang. Para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City.
o llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL di aton mga noticias para esta noche, Octubre 1, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.